con la declaración institucional sobre la empresa Alumalsa para mostrar la solidaridad y apoyo a la plantilla. Documento suscrito por los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en sesión plenaria celebrada los días 22 y 23 de octubre de 2020 sobre la empresa Alumalsa para mostrar solidaridad y apoyo a su plantilla. El pasado 21 de septiembre de 2020, la dirección de la empresa Alumalsa, propiedad del grupo canadiense Linamar, dedicada a la fundición de piezas de aluminio, anunció un expediente de regulación de empleo para despedir a 230 de los 550 trabajadores y trabajadoras en ERTE, muchos en ERTE, desde hace meses debido a la pandemia del COVID-19. La empresa alega la pérdida de un importante contrato de suministro de piezas a dos plantas del grupo Borg-Warner, proveedor de componentes para la industria de la automoción, ubicadas en Alemania y Polonia, como principal causa para la realización de este ERE. Dicha empresa, fundada en 1946, fue adquirida por la empresa francesa Montipet en 1987, la cual a su vez fue comprada por la multinacional canadiense Linamar en 2015 en un proceso de acumulación de empresas de la competencia, alejando de Aragón la toma de decisiones y el futuro de todos y todas los y las trabajadores y trabajadoras. La empresa matriz, con más de 26.000 trabajadores en todo el mundo, facturó el año pasado más de 7.400 millones de dólares. Las negociaciones entre empresa y representantes de la plantilla no han tenido de momento ningún resultado, pero el diálogo puede y debe favorecer un acuerdo que pase por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de la empresa en la factoría de la Cartuja Baja en Zaragoza. Por ello, las Cortes de Aragón manifiestan su firme apoyo y solidaridad con la plantilla de la empresa Alumalsa, así como la necesidad de que se continúe mediando por parte del Gobierno de Aragón entre empresa y trabajadores para el mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa Alumalsa situada en la Cartuja Baja. Asimismo, las Cortes de Aragón manifiestan que se vele por los derechos de los trabajadores y trabajadoras previstos en la legislación laboral vigente para aquellos que se vean afectados por despidos, facilitando las medidas menos traumáticas, especialmente entre aquellos trabajadores mayores de 50 años, jóvenes y mujeres de la plantilla. Y, por último, las Cortes de Aragón manifiestan la idoneidad de que se inste al Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, a que se implique en la resolución de este conflicto y a trabajar por un plan de reindustrialización estatal que evite los cierres de la empresa y las deslocalizaciones a países con peores condiciones de trabajo y salario, firmado por todos y cada uno de los portavoces de los 8 grupos parlamentarios presentes en este Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos.